Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas conferencias de la Semana de la Economía. En esta ocasión vamos a realizar la presentación de la maestría en Economía Circular, quien la presentará Miguel Acosta. Miguel Acosta es economista por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Fue maestro en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue director de investigaciones económicas del Banco Central del Ecuador, director del Centro de Estudios Fiscales del SRI y actualmente profesor de la Facultad de Economía de la PUC. Bienvenido, Miguel, y muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Buenos días con todos y todas. Es para mí un gran placer estar el día de hoy con ustedes en la 10ª edición de la Semana de Economía. No sé si tenemos las reglas del juego de la presentación del día de hoy. No obstante, digo, si me aclaras, si espero preguntas, si abro preguntas en el transcurso de lo que propongamos o si las dejamos al final. Ese sería mi planteamiento. ¿Y cuánto tiempo tengo para la exposición, para la presentación de Eh, este proyecto? En general, esta presentación dura 1 hora, pero al final, cuando usted acabe, yo le hago las preguntas del público. Muchas gracias, muchas gracias. Por si acaso, a efectos de tecnología estoy en dos lados, ¿no? Estoy con micrófono en un lado y con cámara en otro. Digo, por cualquier cosa. Muchas gracias de vuelta. Un saludo a todos y todas. Es para mí, repito, un gran honor estar el día de hoy con ustedes. Compartiendo este tema, déjenme proponerles cuál es la hoja de ruta que tenemos para hoy. Tres puntos básicos, de hecho el corazón está en el punto 2, pero sí quiero comentarles un poco de cuál fue el inicio de este proyecto de maestría en economía circular. Luego, ¿no es cierto? Luego de contar un poco de ese génesis de este gran proyecto, contarles como punto 2, como corazón de lo que proponemos, la importancia, ¿no es cierto? La importancia para la facultad, para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de apuntar hacia una maestría en economía circular. Y esto nos lleva ya a elementos de lo que esperamos que sea esa maestría propiamente dicha, ¿no? El objeto de estudio, los objetivos que tenemos, comentarles sí algo de la modalidad y sobre todo el plan de estudios que nosotros tenemos previsto para la ejecución de esta maestría. Y luego cerrar con algunos elementos mínimos de lo que significan los aspectos administrativos, cerrar con el cronograma que tenemos planteado hacia adelante en esta época con este tema. Entonces, digo, el inicio siempre es importante. Allá por junio del 2019 se realizó, ¿no es cierto?, con empuje de ACRA y de instituciones del país, el Seminario Internacional de Economía Circular. Y claro, no es que el tema de economía circular nazca ahí, ¿no es cierto? Pero sí empiezan un montón de acciones más concretas dentro de la Facultad de Economía que empiezan a madurar en un montón de líneas. Una de las líneas que trabajamos, que tuvimos el gusto de trabajar de manera conjunta con Fundación ACRA, por ejemplo, fue un curso de economía circular que, digo, tuvo un horizonte de 8 semanas, de casi 9 semanas de trabajo con pandemia en medio, en el cual adaptamos todo eso, todos los temas de economía circular, no solamente hacia algunos ejercicios de revisar esos conceptos de manera presencial, sino ya dentro de un contexto virtual, ¿no es cierto?, por culpa de la pandemia durante este año. Digo, nacen muchos temas allá por junio del 2019 para la Universidad Católica, para la Facultad de Economía, y sobre todo nace, ¿no es cierto?, nace un proyecto específico que es generar, que es proponer hacia la sociedad una maestría académica profesional de economía con el tema de economía circular. Y esto, ¿no es cierto?, no es tampoco un esfuerzo aislado, corresponde a una de las maestrías que entra dentro de un portafolio de maestrías que la PUCE está trabajando para ofrecer a la sociedad, obviamente con aprobación del CES, en el transcurso del 2021. Al momento hemos venido trabajando durante todo este año en este aspecto, en desarrollar lo que vamos a poder revisar hoy. Tenemos ya una versión beta que creemos que es mucho más sólida con los primeros pasos que dábamos en tratar de articular este gran tema, este gran concepto que precisamente también es hoy tema de la Semana de Economía.
y es la que queremos conversar. Nosotros es una versión de trabajo, es una versión en donde todos los comentarios son absolutamente bienvenidos y esperamos poder recogerlos todos. Vamos a ver, ya estamos empezando a desarrollar este tema en la semana de economía. Vamos a ver que es un tema grande, un tema que tiene múltiples aristas y tal vez no es posible recoger todo, pero sí hay que dejar lo indispensable dentro de lo que significa tanto el recorrer los temas conceptuales como el proponer una formación de cuarto nivel en este tema. Por último, en este primer espacio de contarles cómo hemos trabajado, no puedo dejar de lado lo que se refiere al equipo que ha venido desarrollando esto. De ninguna forma esto es trabajo individual. Por parte de la Universidad Católica tenemos un grupo de formación virtual de excelente nivel que nos ha venido acompañando en lo que significan articular aspectos pedagógicos hacia lo que significa la construcción de la maestría. No quiero mencionar a todos y cada una de las personas que han formado parte de este trabajo y que forman parte permanente de este trabajo, pero tampoco puedo dejar de lado a Julia Jacome, que ha venido colaborando conmigo de manera permanente como asistente en todo este trabajo, como asistente de investigación, y tampoco quiero dejar de lado a Hilaria Manfredi por parte de Fundación ACRA, su directora, quien ha empujado incansablemente este tema junto con Pietro Graziani, ¿no es cierto? Mis agradecimientos, estoy totalmente convencido de que si no hubiese sido por ellos no estaríamos a este nivel compartiendo este tema de economía circular con ustedes, la presentación de la maestría. ¿Qué hay, no es cierto? ¿Qué es lo que decíamos después de esta primera parte? Empezar a comentarles un poco respecto al contenido en sí de la maestría. Y hemos propuesto tres cosas básicas. Tratemos de discutir de alguna manera si podemos proponer de manera sólida el objeto de estudio de lo que significa la maestría. Esto es muy, muy complejo digo, lo que decía yo en un principio, hay muchas aristas, hay muchos conceptos, hay muchos académicos de alto nivel proponiéndonos qué significa la economía circular. Bueno, nosotros debemos partir de este elemento qué significa la economía circular, que estudia la economía circular, para poder seguir, ¿no es cierto?, seguir decantando en el resto de elementos que significan la construcción de una maestría de cuarto nivel. Y eso significará que nos lleven, irnos hacia otros temas, no solamente el objeto, sino los objetivos, los específicos de la maestría, los objetivos de aprendizaje en cada una de las materias. Me voy a dedicar un poco de tiempo a conversar estos elementos con ustedes, a compartirlos a efectos de recibir su retroalimentación. Hablar muy rápidamente de la modalidad, ¿no es cierto? Les adelanto que es una modalidad virtual, pero conversaremos en algunos elementos de esa estructura, de lo que significa una formación de cuarto nivel virtual. Y el tema gordo también podrá ser, ¿no es cierto? Podrá ser el plan de estudios, revisar los mínimos que nosotros esperamos en términos de los temas, de las materias y temas que compondrá la maestría en economía circular. ¿Qué hay, no es cierto? ¿Qué hay dentro del objeto de estudio? Dentro del objeto de estudio, una de las cosas que discutimos y que planteamos en primera instancia es recoger lo que no hace la economía circular. Y lo que no hace la economía circular es lo que no queremos proponer, ¿no es cierto? No es menos, pero no es el centro. No queremos discutir las falencias que tiene el modelo lineal económico. Queremos, ¿no es cierto? Queremos partir no de esas falencias, sino partir desde el estudio mismo del funcionamiento de un sistema económico sostenible. Digo, es imposible que esta sociedad siga caminando con ese modelo lineal, esa discusión ya no tiene sentido. Lo que tenemos que entender es cómo debe funcionar un sistema económico sostenible, cómo lucen los procesos de producción en este tipo de sistemas económicos, cómo luce la distribución y cómo luce el consumo, ¿no es cierto? Y claro, estos procesos siempre articulados con un objetivo, que es el de la preservación de valor. Entonces, pero ¿cómo vamos a entender la preservación de valor? Como la aplicación de procesos limpios y sin desperdicios. Mil perdones, no es COVID. No es, ¿no es cierto?
es estos procesos de producción, de distribución y consumo. Cuando el hombre llega con su sistema económico tradicional, tiene que tener mucho cuidado respecto a cómo está afectando no solamente a la naturaleza, sino al planeta entero. Hay un concepto súper simpático que me imagino que estaremos viendo y una otra vez, que es la naturaleza no genera desperdicios. Pero la irrupción del hombre, ¿no es cierto? La generación de centros urbanos empieza a generar una serie de desperdicios que la naturaleza no es capaz de sostener. Bueno, los procesos de producción, distribución y consumo de ese sistema económico deben cambiar de orientación, deben cambiar de paradigma hacia esa preservación de valor, hacia procesos limpios, hacia procesos sin desperdicios. Ese es el objeto de estudio que estamos proponiendo, eso es lo que esperamos desarrollar. Y no solamente es un cambio de paradigma, significan un montón de elementos adicionales, ¿no es cierto? Los procesos de producción, de distribución y consumo deben hacer uso eficiente de las materias primas. Digo, debe haber un uso eficiente de las materias primas, de los recursos renovables y no renovables, porque hay que reducir la utilización de esos recursos, hay que extender la vida útil de los bienes y servicios producidos y hay que dirigirlos, ¿no?, hacia su reuso, reciclaje o reconversión. Vamos a ver que hay muchas más R's en lo que significa esta propuesta de economía circular para crear un sistema económico sostenible. Perdón. Con esta orientación, eh, con el tratar de entender este objeto, ¿no es cierto?, de estudio, el objetivo en sí de la maestría es tener profesionales especializados en el ámbito de economía circular. Pero esa especialización significa proporcionarles las capacidades para transformar y hacer sostenibles esos procesos esos procesos de producción, distribución y consumo de vuelta. Digo, no solamente necesitamos entender que el actual funcionamiento del sistema económico es insostenible, sino necesitamos tener profesionales de alto nivel con las capacidades de transformar dichos procesos. Y claro, esas transformaciones, mil perdones, siempre van de la mano de la innovación. Entonces, siempre van de la mano de la innovación, no podemos tener cambios sin innovación, que precisamente traten de hacer un uso eficiente de las materias primas, que lo que tengamos es que podamos extender, ¿no es cierto?, extender la vida útil de los bienes y servicios que produzcamos, ¿no es cierto?, y que los dirijamos hacia el efectivo, ¿no es cierto?, el efectivo reuso, reciclaje o reconversión. Digo, este es el objetivo de la maestría, este tipo de profesionales son los que queremos formar. Eh, Esto significa, ¿no es cierto? Esto significa que cuando empiezas a ver procesos de aprendizaje, uno también empieza a meterse en algunos de los elementos de lo que significa que espero de los estudiantes al final del día, qué herramientas aprendieron a utilizar los estudiantes al final del día. Y dentro de esas herramientas, perdón, estaba viendo si teníamos un mensaje en el chat. Ok, lo que tenemos es que esperamos, ¿no es cierto?, al final del día, dotar a nuestros maestrantes, volverlos profesionales con competencias y habilidades necesarias para liderar, para diseñar, dirigir e implementar proyectos circulares. Eso significa que hay un principio básico de estos profesionales que es un principio de respeto a un mundo vivo y limitado. Precisamente donde se den soluciones a distintos problemas y retos, ¿no es cierto?, que el actual sistema económico nos presenta, pero también con una visión ética y de responsabilidad, ¿no es cierto? Ya veremos cómo qué herramientas vamos a seguir proporcionando para apoyar en los procesos de formación profesional en este tema de economía circular. Em, y claro, lo que decíamos, ¿no es cierto? Todo esto tiene que estar orientado no solamente con componentes de innovación, sino también a que tengamos profesionales que puedan aplicar estos distintos conceptos, a que lideren estos proyectos en distintos ámbitos, desde los ámbitos locales, nacionales, internacionales, en el ámbito público, en el ámbito privado.
Definitivamente esto significa, ¿no es cierto? Esto significa grandes cambios de paradigmas, especialmente lo que se espera, en lo que se espera del graduado de maestría de economía circular. Eh, lo primero es que sea capaz de proponer y reorientar los modelos tradicionales hacia modelos más sostenibles y sin desperdicios, donde los modelos no acepten despilfarros. Eh, y, ¿no es cierto? Y a la vez, ¿no es cierto? Y a la vez sean competitivos desde la perspectiva de la economía circular. O sea, no podemos tampoco pensar que las buenas intenciones van a lograr este mundo sostenible. Necesitamos que las empresas estén comprometidos, que los distintos actores estén comprometidos hacia ese cambio de paradigma y ese compromiso tiene que ver mucho con la competitividad que uno pueda encontrar hacia modelos de economía circular. Y finalmente, ¿no es cierto? Esperamos también que este graduado comprometa su crecimiento personal para seguir al frente en los distintos ámbitos, repito, público y privado, que pueden requerir, ¿no es cierto?, que requieren de manera permanente este tipo de cambios. Déjenme que me vaya, ¿no es cierto?, con ese gran sueño de qué es lo que queremos hacer, de qué tipo de profesionales queremos formar. Déjenme meterme un poco más de cosas formales. O sea, lo primero es la modalidad de estudios que tenemos, las restricciones que tenemos para formar expertos. En el ámbito académico, estamos regidos por el Reglamento General Académico del CES y por las directrices que tenemos dentro de la propia Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Básicamente, el CES establece que las maestrías, este tipo de maestrías profesionalizantes, tienen una duración mínima de dos semestres y máxima de 3 semestres. Existen cierto número de horas que serán horas académicas, que de igual forma pueden ir desde un mínimo de 1.440 horas a 2.160 horas de formación. Esto lo puedes traducir en distintos lenguajes, como el número de créditos o el número de asignaturas sugerido. En esa transferencia, una maestría mínimamente puede tener 10 materias y de manera máxima puede tener 18 materias, normalmente en un periodo de un año y medio. Esa es la propuesta que tenemos. Y lo que tenemos es que cada materia a su vez puede tener una carga horaria entre 120 horas o 160 horas, ¿no es cierto? Si tenemos, ¿no es cierto? Si tenemos en cuenta esto, si tenemos en cuenta esto, estos son los mínimos nosotros que esperábamos que nos orienten en lo que significaba la construcción de nuestra maestría. Y se ha definido, ¿no es cierto? Se han definido varios elementos ya para la construcción específica de la maestría en economía circular. El primer elemento es que debe ser una maestría a distancia. Una maestría a distancia y multidisciplinaria, a efectos de que podamos llegar a la mayor cantidad de la población a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. Entonces esperamos que nuestra propuesta sea lo suficientemente sólida como para llegar a nivel al menos del cono sur de nuestro continente. ¿Cómo está estructurado? Al menos tendremos una duración de 2 semestres, aunque la construcción de la presentación de las materias será modular. Es más fácil verlo en términos de semestres. La carga horaria total más o menos estarán en las 1.500 horas. Tendremos 33 créditos y, sobre todo, ¿no es cierto?, en el lenguaje más tradicional, lo que nos interesa es que tendremos en realidad 12 materias. Dos de ellas van a corresponder a la parte de metodología de la investigación. No es posible, ¿no es cierto? No es posible solamente formar en esas capacidades, en esa terminología, en la notación, en los conceptos de economía circular. También esperamos formar gente que sepa entender, razonar, encontrar la problemática en un determinado sector. Y, ¿no es cierto?, ser capaz de realizar investigaciones desde su diseño hasta la presentación, hasta la propuesta de soluciones específicas al problema que compete. Entonces, esas dos últimas materias van a tener mucho que ver con temas de metodología e investigación. ¿Qué esperamos? Que al menos
va a ser replicable durante los próximos 5 años y a partir del primer año valoraremos, ¿no es cierto?, si las cortes que vamos a proponer son cortes semestrales o no. ¿Qué hay, no es cierto? ¿Qué hay dentro del tercer elemento que les proponía? Lo que decía es que había, ¿no es cierto? Del corazón de todo esto, el corazón de la propuesta que tenemos el día de hoy, es el plan de estudios de lo que corresponde la maestría en economía circular. Habíamos discutido, nos dejaba aquí chiquito el objeto de estudio, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos del objeto de estudio? La economía circular trataba de estudiar el funcionamiento de un sistema económico sostenible y cuidar que los procesos de producción, distribución y consumo hagan uso eficiente de los recursos renovables y no renovables, reduciendo su utilización, extendiendo su vida útil de los bienes y servicios y dirigiéndolos hacia su reuso, reciclaje, conversión. Ese era el objeto de la economía circular que estábamos proponiendo. Y lo que necesitamos es ver cómo alcanzamos ese objeto de estudio, eh, proponiendo precisamente como primer elemento el entender los comportamientos de consumo y producción, pero el entenderlos desde la concepción de la economía circular. Lo primero que proponemos es que no podemos acercarnos hacia la economía circular si no tenemos profesionales que entiendan de manera clara qué significa comportamientos adecuados de consumo y producción acordes con esa concepción. Y claro, eso hay mucha terminología, hay muchas formas fáciles de intentar ver las cosas. Hay una óptica, una visión de esa economía circular que significa hacer más usando menos, ¿no es cierto? Y ese hacer más usando menos, de todas formas, requiere que entendamos los flujos dentro de una sociedad. ¿Y qué posibilidad tenemos de hacer esos flujos, primero sí más pequeños? O sea, necesitamos consumir menos, si quieres verlo de alguna manera. Y esos flujos, ¿no es cierto? También no solamente queremos hacerlos más pequeños, sino también queremos hacerlos más lentos y más circulares. Entonces hay un montón de ejemplos, ¿no es cierto?, que uno podría empezar a meter en esta dirección. Ya no queremos, ¿no es cierto? No queremos que haya individuos que estén consumiendo cada mes, ¿no es cierto?, cada cierto periodo de tiempo un pantalón, ¿no es cierto? Queremos que esos pantalones duren mucho más, ¿no es cierto? Y ojalá sean más circulares, con un montón de cambios, ¿no es cierto? Ahora hay empresas que ya no te venden el blue jean, ¿no es cierto? No te venden el pantalón, te lo alquilan, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú vas pagando $5 al mes, ¿no es cierto? Vas pagando y al final del día tú regresas y dices, bueno, no quiero ponérmelo más, dame otro, ¿no es cierto? Dame otro. Pero ese pantalón nunca más se vuelve desperdicio. Digo, hay un montón de ejemplos plagados de buenos comportamientos de economía circular que van en esta orientación. Bueno, uno de los primeros elementos, no podemos avanzar hacia esa concepción si no entendemos tales flujos. Entonces, eso va a ser uno de los primeros elementos orientadores de lo que tenemos de nuestro plan de estudios. Obviamente, ese cambio de paradigma también va por el hecho de que debemos superar el mundo lineal, ¿no es cierto? Y debemos avanzar hacia la economía circular para crear nuevas formas de negocios, para crear nuevas tecnologías y procesos e incluso nuevas formas de gobernanza. La relación entre el sector gobierno, entre el sector privado y entre la sociedad en general debe ser nuevamente analizada con los ojos de economía circular. No me voy a meter al detalle, ¿no es cierto?, ni en los múltiples ejemplos que en esta dirección vamos a oír a lo largo de esta semana, sino simplemente a orientar lo que precisamente los diversos expertos nos irán contando en el tema de cómo se está articulando en nuestra propuesta de maestría en economía circular. Ok, ¿no es cierto? Teníamos nuestro objeto de estudio y íbamos viendo qué era lo que teníamos que analizar en cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Entender esos flujos. Los académicos, ¿no es cierto?, quienes saben de formación, de procesos de aprendizaje, de andragogía, nos van orientando en algunos elementos de las cosas que debemos hacer si queremos que alguien aprenda. Cuando queremos que alguien aprenda hay muchas alternativas posibles. En mi época era la letra con sangre entra.
Ahora nos dicen que no, que ese no es un buen procedimiento. Probablemente podemos hacer podemos utilizar otro tipo de herramientas. Todavía no estamos a nivel Matrix, ¿no es cierto? En donde para aprender algo yo podría conectarme ya a la computadora y aprender, ¿no es cierto? Y aprender, no sé, Kung Fu era lo que aprendía en Matrix. No estoy todavía a ese nivel. Vamos entendiendo algunas de las cosas de los procesos de aprendizaje, pero dentro de esos procesos de aprendizaje también, esos académicos nos van diciendo que debemos tener claro los objetivos de aprendizaje, qué esperamos en cada momento del tiempo que realicen, ¿no es cierto?, que vayamos dotando a nuestros estudiantes. Bueno, en lo que compete a la economía, a la maestría en economía circular, una de las cosas que debemos tener claro que debe ser un objetivo de aprendizaje es que nuestros estudiantes hayan desarrollado todos los conceptos clave de economía circular. Y en términos de esos conceptos clave también, todo lo que significa la creación de los procesos sostenibles de producción, de distribución y consumo. O sea, necesitamos como primer elemento desarrollar estos conceptos en nuestros estudiantes. Y luego hay un segundo punto, ¿no es cierto? No solamente hay que entender esos conceptos, sino hay que ser capaces de identificar y definir los roles de los distintos actores públicos y privados en la aplicación de las estrategias de economía circular. Estos esfuerzos de sostenibilidad, es súper difícil que el esfuerzo de uno solo nos lleve al momento en el mundo que queremos. Necesitamos aunar esos esfuerzos, entender, ¿no es cierto?, cuáles son los roles. Y otro de los objetivos, el segundo de los objetivos de aprendizaje, de hecho, que tenemos dentro de nuestra maestría es calificar en esa identificación de los roles, a efectos de que si yo estoy en el sector privado, sepa, ¿no es cierto?, cuál debe ser mi accionar para conseguir una economía circular, una economía sostenible. Tenemos 6 objetivos de aprendizaje. El tercer objetivo de aprendizaje es desarrollar las habilidades para gestionar de manera rentable el uso eficiente de las materias primas y los recursos renovables y no renovables. Resulta que yo puedo ahorrar costos y si hago un uso eficiente de tales recursos, pero sobre todo yo también tengo que entender que puedo contaminar menos, ¿no es cierto? Puedo contaminar menos, puedo ser menos destructivo con la naturaleza, con el medio ambiente, si voy desarrollando distintos niveles, ¿no es cierto? Distinto gestionar de mis materias primas desde la visión de la economía circular. Todos estos elementos ¿no es cierto?, van a permitirnos, ¿no es cierto?, a permitirnos articular lo que significa la propuesta de materias y de contenidos mínimos, pero adicionalmente van a permitirnos cumplir con toda la tramitología a nivel nacional que tenemos para poder hacer realidad esta maestría, ¿no es cierto? Necesitamos concretar con llenar todos los formatos del CES, ¿no?, para poder tener la aprobación correspondiente de este proyecto a nivel nacional y poder presentar a la sociedad ya el inicio propiamente de la maestría. ¿Qué hay dentro del resto de objetivos de aprendizaje? Tenemos que uno de los propósitos de esta maestría es capacitar en el uso de herramientas teóricas y prácticas. Esto significa que nosotros queremos no tener teóricos, queremos tener gente que pueda ir al campo, que sepa formular e implementar y evaluar estrategias orientadas a extender la vida útil de los bienes y servicios producidos, dirigirlos a su reuso, reciclaje o reconversión. Una maestría profesionalizante está más lejos de los libros y está más cerca del campo. Entonces, en ese sentido, también nuestros objetivos de aprendizaje son brindar esas herramientas para la formulación de proyectos circulares. Dentro del quinto objetivo, lo que tenemos es hablar de otro de los elementos importantes. No solamente necesito saber identificar problemas donde la economía circular tenga un rol primordial. No solamente necesito saber proponer estrategias y volverlas plausibles, necesito también entender
cuáles son los aspectos financieros de los distintos tipos de proyectos, cuáles son las técnicas financieras, cuáles son las oportunidades de financiación que yo tengo para los distintos niveles de negocio de modelos circulares. Entonces, ese será nuestro quinto elemento que va a guiar, repito, la formación de nuestros maestrantes. Y el sexto va por el lado de desarrollar las capacidades técnicas, teóricas, metodológicas para proponer, establecer y evaluar las políticas económicas locales y regionales. Digo, cuando uno empieza a ver estos elementos de cuánto sirven o no las políticas, esto no significa que uno está orientando la formación entera hacia el funcionario público. Al contrario, mientras la sociedad en general más entiende para qué sirven las políticas, pues bueno, también hay una mejor recepción de las políticas y las políticas se vuelven mucho más eficientes en términos de los objetivos que persiguen. Entonces, uno de los elementos también es que los maestrantes, los profesionales entiendan, ¿no es cierto? Entiendan, propongan, evalúen estas políticas que estén orientadas a promover prácticas industriales, ecosistemas sostenibles para una sociedad más equitativa frente a este mundo limitado que tenemos. Digo, estos son los elementos mínimos que hemos venido trabajando y agradecemos, ¿no es cierto? Agradecemos a un montón de profesores del claustro docente interno de la facultad, toda la red de expertos a nivel internacional que pudimos tener contacto con ACRA, nos permitieron seguir entendiendo o solidificando lo que nosotros esperábamos proponer a la sociedad dentro de la maestría. Y eso se concreta en qué, ¿no es cierto? Se concreta ya en las asignaturas que esperamos propiamente tener y en el contenido mínimo que tenemos dentro de esas asignaturas. Entonces, hablábamos de la producción, hablábamos de formar en los conceptos de economía circular. Bueno, nuestras 12 materias, nuestras 10 más 2 materias, en esta propuesta están separadas en dos periodos académicos. Estos dos periodos académicos, durante el primer periodo académico, lo que tendremos son 6 materias. La primera tendrá que ver con esos conceptos de economía circular, fundamentalmente en el lado de la microeconomía, los fundamentos micro de la economía circular. Avanzaremos en los modelos y política de economía circular. Enseguida me voy a meter al contenido de cada una de estas materias. Lo que decíamos es, tenemos dos materias, la de metodología de la investigación, que está como tercera materia del primer periodo, y la última materia del seminario de titulación eran las más 2 materias que comentábamos, que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades de investigación y solución de los problemas de los maestrantes. Luego tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el gran capítulo, ¿no es cierto? Si uno quiere verlo, también hay un tema de conceptos, hay un tema de cómo funcionan los distintos flujos, pero hay que entender el tema de consumo y cómo la ética del consumo y el comportamiento de los agentes debe ser sostenible. Esta corresponderá a una materia entera dentro del primer periodo. Y avanzaremos con una propuesta de 2 materias adicionales, la de implementación, innovación y negocios en la economía circular, yéndonos hacia el lado privado de lo que significa no solamente un cambio de paradigma, sino también establecer competencia dentro del sector privado en temas de economía circular. Y cerraremos este ciclo con un tema con un tema de análisis y diseño, y de análisis de ciclo de vida y ecodiseño, ¿no es cierto? Esa será nuestra última materia. Enseguida me voy a meter, digo, a los contenidos mínimos que esperamos estructurar. En el segundo periodo, dentro de todos los recursos renovables o no renovables, hemos aparaguado el uso de recursos en una materia de recursos hídricos, y vamos a ver el detalle y por qué esa materia significa aparaguar muchos de los temas relacionados
o que se pueden analizar desde el planteamiento de recursos hídricos. Hay una materia que es lo clásico, ¿no es cierto? A veces se confunde la gestión de residuos con el tema de economía circular. Sí hay un tema de economía y gestión, pero no de residuos sólidos, sino de residuos en general, en donde esperamos tocar mucho de los desarrollos maduros y donde más acuerdos tal vez haya en economía circular. Si no me corrigen, es el tema de residuos sólidos. Bueno, tendremos una materia que no solamente es residuos sólidos, sino es de economía y gestión de residuos. Iremos hacia evaluación de proyectos en donde hay temas importantes en lo que se refiere a las alianzas público-privadas en economía circular. La cuarta materia del segundo periodo tendrá que ver con análisis de datos para la economía circular. No es factible la toma de decisiones sin buena información. Iremos a territorios y sinergias circulares, como la quinta materia de este semestre, sin mencionar de nuevo al seminario de titulación. Bueno, lo primero es ver este panorama de manera general, ¿no es cierto? Creemos que hemos intentado no dejar afuera los temas fundamentales, que no se nos quede ninguno afuera, pero sí hemos sentido que no hemos podido integrar todos los temas que nos hubiesen gustado, ¿no es cierto? Por eso era importante empezar con las restricciones que teníamos para este diseño. Es una formación de cuarto nivel en donde necesitamos dejar todo lo que de verdad signifique un planteamiento innovador, un planteamiento desde una visión de cambio de paradigma de lo que significa formar en economía circular. Y una de las cosas que vemos en esta panorámica a este nivel es que primero es totalmente multidisciplinario y segundo está en la vanguardia de lo que significa tratar de formar de manera integral en economía circular. Este planteamiento también es importante o esta panorámica, ¿no es cierto? Antes de meterme tal vez con el tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Tal vez de meterme a comentarles cómo está la estructura dentro de cada una de las materias, me permite orientarles respecto a la estructura en sí del curso. Lo que tenemos es que como las materias normalmente estamos dictándolas o las proponemos de manera virtual, lo que tendremos es que cada materia más o menos se desarrolla en el lapso de 8 semanas, ¿cierto? En el lapso de 8 semanas. Lo que tendremos es que en las primeras 8 semanas desarrollaremos de manera paralela los tres primeros cursos. Entonces, lo que tenemos del primer periodo tendrá un primer módulo donde se desarrollarán en 8 semanas las 3 primeras materias. En el segundo módulo del primer periodo se desarrollarán las 3 siguientes: ética, implementación y análisis del ciclo de vida y ecodiseño. Y así en adelante, ¿no es cierto? Entonces tendremos grupos de 3 materias. Pero ese partir las materias en 8 semanas también implica que más o menos dentro de las orientaciones de los pedagogos dicen, bueno, lo recomendable es que cada semana vayamos viendo un tema por semana. Entonces, lo que tendremos es que dentro de la descripción de contenidos mínimos para cada materia, lo que veremos son 8 temas, ¿no es cierto? Cada uno que desarrollaremos cada semana. Dentro de esto, la propuesta de temas fue alimentada en toda una larga, ¿no es cierto? Una larga agenda de trabajo con expertos nacionales e internacionales que nos fueron permitiendo ajustar todo lo que significan los contenidos internos dentro de cada materia. Entonces, permítanme en esta parte, ¿no es cierto? En esta parte de contenido mínimo, entonces, mostrarles cuáles son los temas mínimos. No me voy a meter a la bibliografía, me voy a meter solamente a los temas mínimos que tenemos dentro de cada una de las materias.
Y obviamente, repito, siempre esto es a objetos, ¿no es cierto? A objetos de poder recibir toda su retroalimentación. Eh, es imposible que podamos discutir en tan corto tiempo cada uno de los detalles, pero la presentación va a estar a su disposición, mi contacto está a su disposición a efectos de poder recibir su retroalimentación y también a efectos van a ver más adelante de ver si aceptan mi invitación a seguir trabajando en este tema en adelante o no. Ok, lo que tenemos es que nuestra primera materia de economía, de fundamentos microeconómicos de la economía circular, ¿no es cierto? Esta propuesta diría que es la más clásica, una propuesta bastante clásica, entender los conceptos básicos microeconómicos y la utilidad de la economía y su utilidad para la economía circular. O sea, hay ya desarrollos teóricos de la microeconomía que son adaptables a la economía circular. Precios, mercados, equilibrios, son el lenguaje clásico en términos de economía que hay que más o menos manejar. Hay elementos de interacción estratégica, hay juegos que son importantes a efectos de saber si la mano invisible de Adam Smith efectivamente nos está haciendo peligrar o no la sostenibilidad de nuestro planeta en general. Y luego tenemos visiones bastante clásicas, ¿no es cierto?, que ya clásicas que que apuntaban ya a la economía circular sin que tengan esos nombres todavía, bienes privados, bienes públicos, ¿no es cierto?, bienes comunes, tienen que ser conceptos que sepamos manejar a este nivel de maestros en economía circular. Toda la discusión de externalidades y su internalización, los economistas siempre por aquí son súper clásicos. Si lo dijo Smith, sirve. Smith dijo que las externalidades positivas siempre se producían menos si le dejabas en manos privadas. Decía que las externalidades negativas se producían en demasía si lo dejabas a los actores privados. Bueno, hay que entender cómo modelar, cómo ver esos elementos de externalidades y sus soluciones, como COS y demás. Hay que ver como quinto punto, la propuesta es ver como quinto punto la aproximación a la medición de los beneficios económicos, sociales, ambientales de los modelos circulares, quién gana, quién pierde en ese caso. El clásico análisis costo-beneficio de la economía circular, qué nos da, qué nos deja, herramientas de cálculo de life cycle costing, los costos directos de los inputs, de los outputs, todos los elementos que nos permitan, repito, empezar a desarrollar esos conceptos de la economía circular en la producción, en la distribución y también en el consumo. Digo, esperamos no haber dejado mucho, no haber dejado de nada lo más importante y haber sabido recoger, al menos en esta primera instancia, los principales elementos que puedan significar los fundamentos microeconómicos de la economía circular. Esta descripción además está acompañada de bibliografía y algún detalle adicional en cada uno de los temas. Pero permítanme seguir avanzando, nosotros hacia el resto de elementos. Lo que decíamos es el planteamiento en general es súper sencillo respecto a la propuesta que les hemos traído ahora. Es ver primero este paraguas general de las materias que iban a componer o nos iban a permitir alcanzar esos objetivos de aprendizaje, entendiendo de qué se trataba nuestro objeto de estudio, por eso era importante esa primera parte. Y luego habíamos dicho que cada materia debía permitirnos alcanzar esos objetivos de aprendizaje en términos de formación. Nuestra segunda materia es la de modelos y política de economía circular. Aquí sí esperamos discutir este espacio, ¿no es cierto? Este elemento de análisis que es el cambio de paradigma del modelo lineal al modelo circular. Hay que discutirlo. Lo que yo proponía al inicio es, no es el objeto de estudio, ¿no es cierto? El cambio de paradigma, entender cómo está el modelo lineal, eso no nos hace falta, nos hace falta entender que necesitamos un modelo de economía circular para tener un enfoque, un sistema económico sostenible, que es la única alternativa que tenemos como especie incluso. Cuando veamos modelos y política de economía circular, sí queremos entrar a discutir esta primera parte del cambio de paradigma. Cómo las políticas, legislación y regulación
¿Qué entendemos en esta parte en economía circular? ¿Qué cosas tenemos a nivel mundial? ¿Qué cosas tenemos a nivel nacional o a nivel local en términos de política, legislación y regulación en economía circular? ¿Qué sirven, qué no sirven? ¿No es cierto? ¿Cuáles son fácilmente adaptables o no? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Globalización y gobernanza nos va a llevar también en esa orientación. Hay todo, ¿no es cierto? Toda la discusión de si necesitamos más normas o modelos versus adaptación de modelos circulares. Digo, vamos a recorrerla en estos elementos. Hay un montón de análisis que nos dice que mejores constituciones no hacen mejores ciudadanos, así es que veamos cuánto efectivamente las leyes nos ayudan a tener mejores ciudadanos. Dentro de estos modelos y política también está la parte de diseño, implementación y evaluación de los modelos circulares, coordinación de actores y la compatibilidad de las políticas públicas. Muchas veces hay políticas que no están direccionadas de la misma manera, políticas locales se contraponen con nacionales. Bueno, esperamos cerrar estos modelos esta materia de modelos y política de economía circular con el tema de compatibilidad de políticas públicas. No me voy a meter a discutir el tema de metodología de la investigación, ¿no? O sea, es súper clásico el tema de metodología de la investigación. Lo más rico del tema de metodología de la investigación probablemente sea cómo plantear adecuadamente un problema, cómo identificar el problema, porque normalmente si yo entiendo bien el problema, la solución va a venir, ¿no es cierto? Si yo entiendo bien el problema, la solución va a venir. Si yo entiendo que tengo gripe y no COVID, la solución viene per se. Si yo entiendo que tengo diabetes, la solución viene. No me voy a meter en estos temas que van a ser súper clásicos, es lo más clásico que tenemos dentro de la propuesta. También es de los más difíciles de cambiar. Hay ciertos prerequisitos, no solamente estamos atados hacia cumplir las restricciones del CES en términos de lo que significa la estructura de la maestría, sino también estamos atados a que estas dos materias, ¿no es cierto?, son para el CES indispensables, son requisito de la conformación de la maestría. Entonces, no me voy a meter a esta, digo, es de la más clásica que tenemos. Ética, consumo y comportamientos sostenibles, ¿no es cierto? Es súper rico conversar este tema en términos de economía circular. Mucho vemos del lado de la empresa, mucho vemos del lado del gobierno. Pero claro, el consumo tiene un papel súper importante. Yo empecé mi vida, ¿no es cierto?, con un closet que era literalmente un cajón dentro de la cómoda de casa, ¿no es cierto? Entonces era un cajoncito, ese era mi closet. Nada, ahora tenemos, ¿no es cierto?, los closets empezaron a crecer, eran closet de pared, y ahora tenemos un walking closet sin el cual no vivimos. Entonces, y ahora en época de pandemia nos damos cuenta que no necesitamos el walking closet, que vivimos con la misma camiseta, con el mismo pantalón largas semanas, ¿no es cierto? Bueno, parte de esta discusión, ¿no es cierto?, dentro de esta materia está por el lado de ética, consumo y comportamientos sostenibles. La discusión del hiperconsumo, la ética de consumo y la sostenibilidad serán de los primeros elementos que vemos. Es indispensable empezar a ver los modelos de comportamiento, explicarle, ¿no es cierto?, o que entendamos que el consumidor decide o no decide. Obsolescencia programada fue una de las cosas que el mundo moderno nos vendió muy rápidamente. ¿Qué significa el consumo responsable versus la producción sostenible? Las R's, ¿no es cierto? Hay un montón de R's, ¿no es cierto? No solamente las clásicas. Siempre que vemos economía circular, nos empiezan a vender R's, vamos a ver las R's: propiedad versus alquiler y autorregulación, ¿no es cierto? Y autorregulación. ¿Me están cortando el tiempo? Ok, lo que tenemos entonces es el siguiente planteamiento, ¿no es cierto? Era tratar de ver lo que significaba implementación, innovación y negocios en economía circular. Todo este cambio de paradigma, todo este avanzar hacia nuevos procesos de distribución, producción y consumo, siempre van por el lado de innovar. O sea, no puedo cambiar un proceso si no he terminado en lo que significa innovación. Y ahí hay que discutir muchísimo, porque el término de innovación es un término súper agotado, es un término súper gastado.
Ah, ya, gracias. Pietrito, muteate, porfa. Aló, ¿puedo? Dios le pague. Lo que tengo es que hay, ¿no es cierto? Que tengo todo lo que es implementación e innovación. El término innovación es un término súper trillado si no lo utilizas de la manera correcta. La innovación, cuando empiezas a ajustar esa definición, tiene que ver con llegar al mercado, con cambios en el proceso productivo de distribución de consumo en el mercado. Entonces, hay que discutir mucho esto, cómo va, ¿no es cierto? ¿Qué ventajas, ¿no es cierto? ¿Qué ventajas tiene el modelo de economía circular en términos de negocio? Eh, ¿Qué tiene que ver toda esta idea de emprendimientos sostenibles versus responsables? ¿Cómo puedo rediseñar, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo tener expertos que sepan rediseñar los modelos tradicionales? El mercado va demandando, la sociedad va demandando expertos en rediseño de negocios. ¿Qué tiene que ver con esta idea de la innovación? Que hay en el rediseño de productos en economía circular. Es otro de los elementos fundamentales en términos de innovación, tanto en productos como servicios. Perdón, Miguel, tenemos algunas preguntas del público y ya se nos corta el webinar en unos 7 minutitos, entonces a ver si les respondemos más bien prontito. Alejandra, chévere, tienes la palabra. Dale, termina y hasta eso Alejandra ya se conecta. Gracias. Chévere. Digo, si quieren, podemos revisar cada detalle, ¿no es cierto? Cada detalle de análisis de ciclo de vida, de recursos hídricos, de economía de gestión de residuos, de todas las materias, de empezar a revisar qué es lo que estamos proponiendo. Pero sobre todo quiero contarles esto, ¿no es cierto? Quiero contarles esto. Esperamos que esta materia, que esta maestría tenga, ¿no es cierto?, tenga al menos 5 años de vida con cortes semestrales. Ese es nuestro horizonte, ¿no es cierto? Creemos que hay que formar en estos temas, que es prioritario que la sociedad vaya entendiendo estos temas en el más alto nivel y que tengamos gente súper experta en esos temas. Tenemos 12 materias y tenemos tentativamente una larga lista, ¿no es cierto? Tenemos mucho más de 12 expertos tentativos, tanto para lo que significan contenidos, porque el curso va a ser virtual, como para las tutorías virtuales. Pero nada, mi invitación es a todos los presentes a dos cosas. Primero, invitarles a que, si ustedes gustan formar parte del comité académico, de quienes van a terminar de construir qué contenido tienen esas materias y quiénes van a dictar esas materias, ¿no es cierto? Díganos, oigan, como institución, como personas, nos gustaría formar parte del comité académico, pero también queremos invitarles a que sean parte de los expertos, que sean nuestros profesores, nuestros creadores de contenidos, que nos ayuden en las colaboratorias. Estamos, extendiendo la invitación para seguir construyendo este proyecto y esperamos que el lanzamiento propiamente de la maestría se dé para el primer semestre de 2021. Muchas gracias. No digo más. Muchas gracias, Miguel. Ahora sí, tenemos algunas preguntas del público, nos quedan 5 minutitos. Nos preguntan, ¿cuál sería la formación profesional necesaria para ser aceptado en el programa de maestría? Súper chévere pregunta. Hemos establecido, dada la característica de la maestría en economía circular, lo que hemos propuesto es no dejar afuera a ningún tipo de profesional del país, a ninguno. Podemos tener biólogo como Pietro, podemos tener físicos como Hilaria, podemos tener arquitectos, ¿no es cierto? Podemos tener, hasta los economistas pueden formarse en esto, ¿no es cierto? Entonces, absolutamente todos. Estamos cuidando de no dejar afuera por lo multidisciplinario que es el tema. No digo, es una de las partes bonitas. Yo ahí tengo un comentario más, ¿no es cierto? Nos llevaron, ¿no es cierto? Nos han propuesto que esta economía no solamente se debería llamar en economía circular, sino en desarrollo sostenible, economía circular y desarrollo sostenible. Tal vez cuando la vean, la van a ver con este nombre adicional, ¿no es cierto? Con economía circular y desarrollo sostenible, porque creo que conjuga las dos cosas, ¿no es cierto? Las dos cosas a la vez. Chévere, Miguel. La siguiente pregunta es, ¿por qué no incluir el tema de uso y optimización de energía en el marco de la economía circular, ya que tanto como el agua son elementos fundamentales para lograr la circularidad? Lindo punto, ¿no es cierto? Lindo punto. Lo que dije es que intentábamos dejar lo menos afuera.
Entonces, el tema de energía, de hecho, está tratado dentro de recursos y solamente le pusimos el tema de recursos hídricos. No pude meterme, ¿no es cierto? Pero había hecho yo ese comentario. Recursos hídricos a paraguas recursos, o sea, entonces lo hemos dejado con ese membrete. Tal vez lo prudente sea sacar ese membrete y reconocer que allí está el manejo de energía. Y hay unas preguntas ya para terminar. ¿Desde cuándo estará disponible la maestría? ¿Qué precio tendría y cómo se puede aportar en el comité académico? Nada, para el comité académico, déjeme empezar por ese lado. Escríbanme, simplemente escríbanme, perdón que no dejé en la presentación. Mi correo es súper fácil, es macosta, @puse.edu.es. Entonces, por favor, todos los comentarios bienvenidos. Si es alzar la mano, aceptar esta invitación, por supuesto, estaremos comunicándonos de manera inmediata, es el primer elemento. La otra parte de la pregunta es, la anuncié, ¿no es cierto? Esperamos llegar al al primer semestre de 2021 del próximo año con ya con el lanzamiento oficial de empezar inscripciones. Y esperamos ser irnos lo más abajo del mercado en términos de lo que significa el costo total de la maestría. Esperamos que no supere, ¿no es cierto? No supere los $3,500, ¿no es cierto? Esperamos que no supere, más o menos ese es un estándar que se está manejando a nivel Cato. Intentaremos ir más abajo, ojalá que sí, ojalá que nos den, ¿no es cierto? Que nos den los números para sí, especialmente en esta época. Perfecto. Y en honor al tiempo ya damos por terminada esta presentación. Muchísimas gracias, Miguel. Estuvo muy interesante. Y bueno, los invito a que continúen con esta jornada de la Semana de la Economía que empieza a las 5 de la tarde. Continuamos con el panel de Bioeconomía, Alternativas y Experiencias para Ecuador. Y se pueden registrar en la página del Instituto de Investigaciones Económicas. Eso es todo y muchas gracias por acompañarnos. Un gusto a todos, un gusto a todos. Gusto. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Chao, 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 chao.